Now to the millions of Americans running into two major storms over the holiday weekend. Thanksgiving travel expected. Oh my gosh! Get inside! Go, go, go! There's... Sucesos incomprensibles han empezado a materializarse por toda la nación en un periodo asombrosamente corto. Inmediatamente tras las festividades de Acción de Gracias, lo que lucía como una nevada invernal común se metamorfoseó bruscamente en granizo, junto con ráfagas gélidas que se desplazaban de maneras que ningún especialista lograba comprender. Momentos después, pilares oscuros y verticales fueron observados flotando estáticos en el firmamento, como si hubieran sido instalados ahí con propósito. Una espiral resplandeciente se desplegó entre las masas de nubes con apariencia de portal. Y en las entrañas de las montañas Sandia, un equipo de exploradores halló un arca antigua, herméticamente cerrada, que guardaba una diminuta corona junto a jarrones ceremoniales totalmente distintos a cualquier hallazgo registrado en la historia del continente. Con todas estas manifestaciones emergiendo simultáneamente, muchos cuestionan: ¿será esto lo que Cristo advirtió que sucedería previo a su retorno? Justo tras Acción de Gracias, las condiciones meteorológicas se transformaron muchísimo más veloz de lo que alguien hubiera imaginado. Inicialmente, simplemente caía nevada suave sobre los barrios y carreteras. Nada extraordinario para comienzos del invierno. Sin embargo, en un lapso brevísimo, todo se alteró radicalmente. La precipitación nevada mutó en pedrisco que impactaba el pavimento ferozmente, y posteriormente la temperatura se desplomó tan aceleradamente que las vías se congelaron prácticamente al instante. Los automóviles empezaron a patinar, el tránsito se colapsó y más de 50 millones de individuos resultaron perjudicados, mientras las autopistas y terminales aéreas batallaban por sostenerse funcionales. Los expertos en clima aseguran que la tormenta no operó como un sistema invernal convencional. En las pantallas de radar, la tormenta avanzó en trayectorias que no se correspondían con ninguna de las rutas anticipadas. Modificó su configuración, se fortaleció en zonas carentes de humedad y actuó de modos que los esquemas predictivos no lograban descifrar. Un especialista climático manifestó que la tormenta no estaba obedeciendo nada de lo que proyectamos. Lucía como si estuviera ejecutando algo por cuenta propia. Para numerosas personas, esta mutación desconcertante les evoca Romanos 8:22, que expresa que la creación se lamenta no de modo espectacular, sino mediante pequeñas alteraciones inusuales, como si la naturaleza reaccionara anticipándose a que algo mayor arribara. Ninguna persona afirmó que la tormenta demostrara algo concreto, pero el instante y la conducta enigmática provocaron que muchos se detuvieran a reflexionar. Y si una tormenta puede transformarse tan súbitamente, los acontecimientos que surgieron posteriormente harán que la nación entera se inquiete todavía más. Continúa con nosotros. Esta narrativa apenas comienza. Varios días tras el clima desconcertante posterior a Acción de Gracias, otro acontecimiento se manifestó, esta ocasión en el firmamento, y velozmente se viralizó en plataformas digitales porque ninguna persona había contemplado jamás algo semejante. Durante las primeras horas matutinas, individuos que residían próximos a la costa alzaron la vista y divisaron configuraciones tenebrosas suspendidas sobre la línea del horizonte. Primeramente, lucían como penumbras o masas nubosas elongadas, pero conforme el astro solar ascendía más elevado, las configuraciones se tornaron más precisas, columnas negras elevadas flotando en el espacio aéreo. Pero lo que dejó atónita a la población no fue únicamente la configuración, sino la movilidad. En vez de trasladarse junto al viento como masas de nubes ordinarias, las columnas oscuras iniciaron una rotación en órbitas impecables. Decenas de columnas tenebrosas se trasladaban conjuntamente,
cada una preservando una separación exacta respecto a la próxima, configurando una órbita gigantesca en el firmamento. Se desplazaban en mutismo total, sin vibrar ni oscilar, como si estuviesen adheridas a un circuito invisible. Quienes capturaron el material audiovisual expresaron que los objetos no se conducían como aeronaves no tripuladas ni como nada fabricado por humanos. Las aeronaves no tripuladas oscilan, las aeronaves generan estruendo, pero las columnas permanecían verticales, se trasladaban fluidamente y rotaban con exactitud. Un observador expresó: luce como si alguien las hubiese programado y activado. Cuando las autoridades inspeccionaron el sistema de rastreo por radar, no surgió absolutamente nada. El control de navegación aérea igualmente ratificó que no existían aeronaves en la zona. Las cámaras de detección térmica no revelaron calor, significando que las columnas no emanaban calor como propulsores o metal sólido. Lucen estar en el firmamento, pero simultáneamente no conforman parte del entorno físico. Los especialistas meteorológicos han intentado formular explicaciones. Tal vez fenómenos ópticos, tal vez inversión térmica, tal vez configuración nubosa poco frecuente, pero ninguna de estas teorías concordaba con el material visual. Las sombras no ejecutan órbitas circulares. Las nubes no conservan formas rectangulares y los reflejos atmosféricos no permanecen tan estables prolongadamente. Conforme los fragmentos visuales se propagaron digitalmente, muchos empezaron a remarcar que la configuración se asemejaba a descripciones en las Escrituras. En el libro del Éxodo, Dios empleó columnas en el firmamento, una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para indicar orientación y movimiento. Isaías también menciona una disposición de columnas como indicador. Las columnas rotatorias por sí mismas no demuestran nada, pero el instante y la configuración tienen a muchos cuestionándose si esto es simplemente un artificio climático inusual. Algunos observadores expresaron que los objetos lucen como indicadores, como si el firmamento estuviese señalizando algo a lo que los humanos necesitaban prestar consideración. Otros experimentaron desasosiego al contemplar algo moviéndose tan impecablemente sin justificación evidente. Sean lo que sean estas columnas, no operan como la naturaleza y no operan como la tecnología. Y si los objetos pueden rotar en el firmamento sin rastreo, por radar, ni explicación científica alguna, entonces el próximo acontecimiento, un agujero espiral colosal en las masas de nubes, torna estas interrogantes todavía más complicadas de desechar. Permanece atento porque lo que acontece posteriormente es incluso más enigmático. No mucho tras que los obeliscos rotatorios se desvanecieran, aconteció otro suceso extraño, uno que muchos observadores caracterizaron como todavía más asombroso. Durante las primeras horas vespertinas, individuos en diversos estados meridionales percibieron un resplandor intenso configurándose elevado en las nubes. Inicialmente lucía como radiación solar atravesando, pero la configuración no se desvaneció ni modificó como la luminosidad ordinaria. Por el contrario, empezó a configurar una espiral impecable, nítida, simétrica y tan exacta que no lucía como nada que la naturaleza habitualmente genere. La espiral se expandió más y más hasta que su configuración íntegra se extendió a través de una porción considerable del firmamento. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. En el primer comentario fijado, no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Pero la sección más impactante
fue el núcleo. El medio de la espiral no estaba tenebroso, no estaba nublado, estaba resplandeciente, brillando delicadamente como luminosidad, irradiando a través de los cielos como caracterizó un observador. Para muchos que contemplaban, el resplandor se percibía diferente de la radiación solar, más gélido, más constante, prácticamente como si emanara de más allá de las nubes en lugar de detrás de ellas. Los individuos que permanecieron exteriormente expresaron que percibieron una vibración tenue en el ambiente, no potente, no espectacular, solamente un zumbido silencioso como algo desplegándose. Los canes iniciaron ladridos, las aves guardaron mutismo. Algunos residentes salieron reflexionando que un propulsor o aparato estaba operando próximamente, solamente para descubrir el vecindario íntegro inmóvil, todos contemplando en la misma orientación. Los meteorólogos eliminaron velozmente tormentas o remolinos. Las masas de nubes espirales de las tormentas arriban con rotación o desplazamiento de viento, pero esta configuración permaneció totalmente estática. El rastreo por radar no identificó ninguna movilidad inusual. No existía ciclón, no existía perturbación del ambiente y no existía alteración de temperatura que se correspondiera con la configuración visual. La espiral permaneció en el firmamento como un trazado, tan equilibrada y tan inmaculada que incluso los especialistas reconocieron que jamás habían contemplado algo semejante. Un científico expresó: la naturaleza no genera líneas tan impecables. Algo en esto quebranta las normativas habituales. La manifestación provocó controversias digitalmente y en cuestión de horas, miles de individuos empezaron a contrastar las imágenes con caracterizaciones halladas en las escrituras. En Ezequiel 1:4, el profeta caracteriza una masa nubosa, resplandeciente, giratoria, con fuego, desplegándose dentro de ella, algo que marca un instante de revelación. Y en Apocalipsis 4:1, Juan expresa una voz que convoca hacia arriba cuando se despliega un portal en el firmamento. La espiral no demostró nada, pero las semejanzas eran complicadas de desechar. Una configuración impecable, un núcleo resplandeciente, una vibración silenciosa, un despliegue. Muchos individuos digitalmente empezaron a denominarla el portal espiral celestial, expresando que lucía menos un esquema meteorológico y más un indicador, algo instalado en el firmamento para convocar consideración. Otros experimentaron desasosiego, especialmente porque la espiral surgió tan inmediatamente tras las columnas giratorias. Dos acontecimientos diferentes en el firmamento, ambos sumamente inusuales, ambos aconteciendo en cuestión de días uno del otro. Algunos lo denominaron hermoso, otros lo denominaron aterrador, pero prácticamente todos concordaron en una cosa: esto no era ordinario. Y si una espiral resplandeciente puede surgir de la inexistencia, lo que fue hallado profundamente bajo tierra, posteriormente tornará el enigma todavía más extenso. Previo a proseguir, dedica un instante para darle me gusta, comentar y suscribirte. Tu participación facilita que esta indagación alcance a más individuos. Varios días tras que la espiral surgiera en el firmamento, otro hallazgo provino de un sitio inesperado: las montañas de Nuevo México. Las precipitaciones intensas habían generado un diminuto deslizamiento de tierra a lo prolongado de las pendientes de las montañas Sandia. Conforme el suelo descendió, se manifestó una abertura angosta en la formación rocosa. Inicialmente, los excursionistas reflexionaron que era una fractura natural, pero cuando penetraron, las paredes interiores estaban pulidas y configuradas, prácticamente como si alguien hubiese esculpido un corredor breve hace prolongado tiempo. El corredor no era profundo, solamente unos cuantos metros, pero al extremo del corredor existía un objeto que resaltó inmediatamente.
un arca azul verdosa recubierta de polvo y antigüedad. La tonalidad se había desvanecido, pero la superficie todavía conservaba un símbolo nítido, una estrella de 5 extremidades configurada por decenas de remaches de metal martillados dispuestos en simetría impecable. El arca no se asemejaba a ninguna configuración de las comunidades locales o los primeros pobladores. Su estilo era totalmente ajeno. Cuando los exploradores desplegaron la cubierta, aconteció algo extraño. El arca emitió un estruendo metálico sordo, prácticamente como una campana ceremonial. No era potente, pero resonó a través de la diminuta habitación, deteniendo momentáneamente a todos. El estruendo no lucía aleatorio, estaba planeado como componente de un ritual. Dentro del arca existían diversos artículos envueltos en tejido deteriorado. Conforme se desplegaban, cada uno planteaba más interrogantes. Primeramente estaban las diminutas coronas, delicadas, intrincadas, fabricadas de metal semejante al estilo hallado en el antiguo Levante, a miles de millas de Nuevo México. Posteriormente estaban las vasijas ceremoniales moldeadas y esculpidas de una manera que no pertenecía a ninguna cultura nativa estadounidense. Y debajo de ellas existía una barra de metal delgada grabada con un esquema repetitivo. Nuevamente, más concordante con los hallazgos arqueológicos de Medio Oriente que con cualquier cosa del suroeste. Los arqueólogos que inspeccionaron las imágenes expresaron que la artesanía era diferente a la de los navajos, apaches, pueblo o cualquier otro conjunto indígena vinculado con la zona. Los materiales, las marcas de instrumentos y la configuración del arca sugerían un origen totalmente diferente, uno que jamás había sido registrado en la historia de América del Norte. El hecho de que tales artículos estuvieran sepultados dentro de una cámara herméticamente cerrada planteaba todavía más interrogantes. ¿Quién los instaló ahí? ¿Hace cuánto prolongado y por qué justificación? Para muchos, el arca evocó inmediatamente fragmentos bíblicos. En Jeremías 31, Dios expresa un objeto de alianza, oculto hasta un instante futuro. Y en Apocalipsis 19, el soberano que retorna se caracteriza empleando muchas coronas. El simbolismo es complicado de desechar. Coronas, vasijas, una vara ceremonial y un arca en configuración de estrella sepultada en las montañas, surgiendo en un instante en que se han estado generando indicadores inusuales por todo el territorio. Algunos reflexionan que puede ser un antiguo ritual establecido intencionalmente preservado. Otros reflexionan que es un contenido de otra época que ahora resurge por alguna justificación. Independientemente de la explicación, el instante de este hallazgo, tan inmediatamente tras el hallazgo de los obeliscos y los portales espirales, tiene a muchos cuestionándose si estos sucesos están vinculados. Y justo cuando los individuos están intentando explicar este arca enigmática, otro indicador surge, esta ocasión desde el espacio exterior. Permanece atento. Mientras los individuos todavía estaban dialogando los hallazgos en tierra y en el firmamento, los científicos publicaron discretamente datos sobre algo inusual que acontecía muchísimo más allá de la Tierra. Los astrónomos han estado rastreando un nuevo objeto interestelar designado 3 Atlas. Pero a diferencia de otros objetos que penetran a nuestro sistema solar, este se condujo de una manera que asombró incluso a los especialistas. La mayoría de los cometas o asteroides ejecutan giros, rotan o liberan trazos visibles de polvo conforme se trasladan. Pero 3 Atlas no ejecutó ninguna de esas acciones. Viajó en una trayectoria perfectamente rectilínea, cortando el espacio sin tambaleo, sin giro y sin estela detrás de él. Los objetos espaciales prácticamente jamás se trasladan así, excepto que algo esté regulando su trayectoria. Incluso los cometas influenciados por la gravitación exhiben alguna variedad de curvatura o irregularidad. Pero este objeto
preservó el mismo rumbo durante meses. Todavía más extraño fue su apariencia. Cuando los telescopios capturaron la radiación solar reflejada emanando de su superficie, la luminosidad no se dispersó de la manera ordinaria. Generó un brillo metálico, resplandeciente pero extrañamente uniforme, como si la superficie fuera pulida e ingenierizada en lugar de rocosa o irregular. Un investigador de la NASA expresó que refleja la luminosidad como metal, pero no se conduce como nada fabricado por humanos o natural. La NASA igualmente ratificó que para extremos de 2025, 3 Atlas transitará detrás del astro solar, significando que la Tierra perderá temporalmente de visualización. Los astrónomos reconocieron que no lograban anticipar cómo luciría su trayectoria una vez que emerja nuevamente. La mayoría de los objetos interestelares curvan su trayectoria próximo al astro solar, pero como 3 Atlas no se conduce como un cometa o asteroide, ninguna persona puede expresar con certeza qué orientación adoptará. Los científicos aclararon que no es un fragmento de desperdicios espaciales, no es un satélite fragmentado y no es una variedad de asteroides reconocida. Su composición y desplazamiento simplemente no se corresponden con nada en los catálogos existentes. Y aunque la tonalidad de la NASA permaneció tranquila, muchos individuos digitalmente experimentaron desasosiego por lo desconocido. El espacio perpetuamente ha sido impredecible, pero instantes como este nos recuerdan cuán diminuto entendemos genuinamente sobre lo que se traslada a través de él. Para algunos creyentes, la caracterización del objeto resonó con un fragmento de Apocalipsis 8 que expresa una gran estrella descendiendo de los cielos durante un instante de convulsión global. No que 3 Atlas sea esa estrella, pero las semejanzas fueron suficientes para provocar diálogo. Un objeto silencioso, sin rotación, brillo metálico, una trayectoria que no obedece las normativas naturales y que surge en la misma temporada que otros indicadores extraños en la Tierra. Sea que 3 Atlas sea simplemente un viajero interestelar, poco frecuente, o algo muchísimo más trascendental, su instante planteó interrogantes. ¿Por qué justificación se traslada con tanta exactitud? ¿Por qué justificación no actúa como nada que hayamos contemplado previamente? ¿Y por qué justificación todo esto se está desarrollando mientras acontecen sucesos inusuales por todo Estados Unidos? Cualesquiera que sean las respuestas, una cosa es certera: el planeta está prestando consideración. Previo a proseguir con el próximo indicador trascendental, dedica un instante para darle me gusta y suscribirte. Tu participación facilita que esta indagación alcance a más individuos que se cuestionan qué significan genuinamente estos sucesos. Mientras los científicos contemplaban el silencioso objeto interestelar, los individuos en Texas contemplaron algo en tierra que era igualmente extraño. En una tarde cálida y tranquila, 2 enormes trombas acuáticas se configuraron repentinamente sobre el Golfo y se elevaron hacia el firmamento exactamente al mismo instante. Inicialmente, los meteorólogos reflexionaron que era una coincidencia, pero en cuestión de minutos quedó nítido que este no era un suceso meteorológico ordinario. Los 2 tornados iniciaron a trasladarse uno al costado del otro, preservando una trayectoria paralela impecable mientras viajaban a través del agua. Habitualmente, los tornados se atraen mutuamente, se fusionan o se separan debido a la presión del viento y la rotación. Pero estos 2 permanecieron separados por la misma separación todo el prolongado, prácticamente como si estuvieran obedeciendo trazos invisibles. Incluso cuando el viento modificó, los tornados no lo ejecutaron. Se trasladaron con exactitud, igualando la velocidad y orientación del otro. Los individuos en la costa contemplaron con asombro.
Algunos capturaron desde embarcaciones, otros corrieron a territorio más elevado solamente para obtener una contemplación superior. Un observador expresó, lucía que conocían exactamente a dónde transitaban. Otro comentó, eso no era naturaleza, era demasiado impecable. Los meteorólogos inspeccionaron velozmente los datos en instante real. Anticipaban hallar descensos de presión o diferencias de temperatura que lograran explicar la configuración sincronizada. Por el contrario, las mediciones exhibieron lo opuesto. El entorno no respaldaba la generación de 2 tornados al mismo instante y muchísimo menos tornados que se trasladaran de manera coordinada. Esto no es consistente con nuestros esquemas, expresó un especialista en clima. Algo más está involucrado en esto, pero no conocemos qué. Posteriormente arribó la sección que intranquilizó más a los individuos. Mientras los tornados se trasladaban a través del Golfo, diversos observadores informaron haber percibido un estruendo prolongado y profundo transportado por el viento, algo semejante a una bocina o trompeta resonando en el ambiente. Inicialmente, los individuos reflexionaron que era una embarcación, pero el estruendo emanaba de la orientación de los tornados, no de la costa. Los materiales audiovisuales registraron la tonalidad extraña que persistió prácticamente 20 segundos previo a desvanecerse. Cuando se analizaron las grabaciones, los especialistas en audio descubrieron que la frecuencia no se correspondía con las bocinas de neblina, los propulsores de embarcaciones, las aeronaves, la maquinaria industrial o las vibraciones de tormentas. Era demasiado constante, demasiado reducida para ser componente del estruendo atmosférico natural. Un investigador expresó, parece fabricado, pero no existe fuente. Para muchos observadores, el estruendo les convocó a la mente un versículo reconocido. Nahum 1:3. El Señor tiene su trayecto en el remolino. En las Escrituras, los remolinos frecuentemente surgen como indicadores de desplazamiento divino, advertencias, transiciones o instantes en que algo trascendental está próximo a modificarse. Las trombas acuáticas de Texas no demostraron nada por sí mismas, pero cuando se combinaron con la simetría exacta, el instante y el extraño estruendo semejante a una trompeta, los individuos empezaron a cuestionarse si esto era más que clima. Los tornados gemelos finalmente se disolvieron, abandonando detrás agua tranquila y una prolongada lista de interrogantes sin respuesta. Pero la memoria persistió. 2 fuerzas masivas trasladándose como una, moldeadas por esquemas que no pertenecían a la naturaleza. Y mientras Estados Unidos dialogaba de las trompetas de viento en Texas, otro estruendo resonó desde el firmamento de Ohio, provocando que todos se preocuparan todavía más. Permanece atento. Los sucesos extraños que se desarrollan por todo el territorio no se ralentizaron, justo cuando los individuos reflexionaban que habían contemplado suficientes indicadores inusuales, desde columnas giratorias en el firmamento hasta masas de nubes en configuración de espiral. Surgió otro acontecimiento, esta ocasión transportado por el estruendo en lugar de la contemplación. En las horas tranquilas de la noche, los residentes de diversos pueblos de Ohio empezaron a percibir algo que ninguno de ellos había experimentado previamente. Una prolongada explosión semejante a una trompeta emanando del firmamento. Los primeros informes arribaron aproximadamente a medianoche. Los individuos salieron tras percibir una tonalidad profunda y resonante que lucía trasladarse a través del ambiente en trayectoria rectilínea. Algunos lo caracterizaron como metálico, otros expresaron que se percibía como viento transitando a través de un instrumento colosal. Fuera lo que fuera, el estruendo persistió entre 15 y 40 segundos cada ocasión, desvaneciéndose durante unos minutos previo a retornar nuevamente.
El esquema se reiteró diversas ocasiones durante la noche. Lo que tornó la circunstancia todavía más extraña fue lo inmóvil que estaba todo lo demás. El firmamento estaba despejado, el viento estaba en calma, no existían tormentas, no existían relámpagos y no existían masas de nubes inusuales. Era la variedad de noche en la que lograbas percibir un automóvil desde cuadras de separación. Sin embargo, el estruendo que colmaba el ambiente no poseía una fuente visible en ningún sitio arriba o alrededor de los pueblos. Los funcionarios locales inspeccionaron todas las explicaciones posibles. Los aeropuertos informaron que no existían aeronaves en la zona. Los sitios industriales y las fábricas no estaban operando en esas horas. Las trayectorias de tren estaban inactivas. Las sirenas de emergencia estaban en mutismo. Incluso el estudio geológico ratificó que no existía desplazamiento del suelo, ningún temblor y ninguna vibración subterránea que lograra generar tal estruendo. Cuando los especialistas en audio inspeccionaron las grabaciones telefónicas de los residentes, hallaron algo complicado de categorizar. El estruendo poseía una frecuencia consistente, constante de principio a extremo.